En nuestro último estudio, les conté que con mi esposa íbamos a llevar a nuestros hijos mellizos a la universidad esa misma tarde. Nuestras dos hijas se tuvieron que quedar en casa porque tenían clases. Después de unas horas al volante, mi hija me llamó por teléfono para decirme que le diga a sus hermanos que dejaran una maleta en su habitación. Esto tiene que ver con el último estudio, pero yo no me acordaba de ese momento de la predicación. Ella se estaba refiriendo a un lazo emocional y no a una maleta literal. En fin, a todo esto, en nuestro regreso, mi esposa venía durmiendo en el asiento de atrás cuando de pronto me di cuenta que me había perdido. No estaba en la ruta que nos llevaba a casa. Estaba en la ruta 81 buscando la 83. No estaba lejos, pero por alguna razón asumí que la había pasado. Sabía que estábamos perdidos, así que paré en una estación de servicio a buscar indicaciones. Mi esposa se despertó y preguntó, ¿qué pasa? Oh, no pasa nada, le dije. Así que dimos vuelta y nuevamente la ruta 83 no aparecía por ninguna parte. Paré en otra estación de servicio y me dijeron que era para el otro lado. Así que volvimos nuevamente y, de hecho, una salida más adelante de la primera estación de servicio donde habíamos parado estaba la ruta 83. Fue un momento muy confuso. Pero, en fin, al final llegamos a casa. Ahora, imagínese por un momento que mi esposa se hubiera despertado a mitad del camino y yo le hubiera dicho, mi amor, estamos perdidos, pero no te hagas problemas, tengo la solución. ¿Qué vas a hacer?, me diría. Voy a ir más rápido. En otras palabras, estamos perdidos, pero no te preocupes. Pienso que si manejo con más convicción, determinación y pasión, vamos a llegar a casa igual. Ella me hubiera dicho, mi amor, necesitas dormir un poco, dame que yo voy a conducir. Pero no pasó eso. La verdad es que la velocidad no es la solución. El ir a toda marcha en la dirección equivocada no soluciona el problema. Cuando uno se dirige en una dirección equivocada, acelerar solo va a alejarlo más de su casa. De hecho, ningún conductor que está perdido va a llegar a destino por el simple hecho de estar determinado tampoco. Estoy seguro que usted está al tanto del hecho de que no todos los caminos lo llevan al mismo lugar. No importa cuán buen chofer sea usted, no importa cuánto combustible tenga en su vehículo, no importa cuán buenos sean sus neumáticos, todos los caminos no llevan a casa. Tampoco es verdad que todos los caminos llevan a Dios. Lo que es verdad en el mundo físico es también verdad en el mundo espiritual. Hay millones de personas con buenas intenciones en la actualidad que manejan sus autos espirituales, por así decirlo, creyendo que no importa en qué ruta estén, van a llegar a Dios. Y tengan en cuenta que se trata de viajeros determinados y apasionados, se lo puedo asegurar. Están manejando a toda velocidad, pero en la dirección equivocada. Este no es un problema nuevo. El apóstol Pablo trata con este problema en Romanos capítulo 10. Él escribe en cuanto a personas apasionadas, disciplinadas y dedicadas, que estaban convencidos que el camino que estaban transitando los llevaba a Dios. En el versículo 1 de Romanos 10, Pablo comparte su carga por estos viajeros perdidos, sus compatriotas, los judíos. Fíjese en el capítulo 10, versículo 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Luego, en los versículos 2 y 3 agrega así, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hasta aquí la porción de la palabra de Dios. ¿Sabe? Este pasaje provee pautas que nos dicen no solo que el mundo judío rechazó el Evangelio, sino que también el mundo entero en la actualidad rehúsa creer en alguien sino en sí mismos. Ellos confían en sus buenas obras, su moralidad, sus opiniones determinadas, sus 4 neumáticos, el tanque de combustible repleto, su habilidad de manejar en el tráfico. En eso están confiando. Pero veamos las características de aquellos que rechazan a Cristo como su Mesías. Permítame, por favor, darle 4 características.
Estas características quedan ilustradas en la nación de Israel, pero son una realidad tanto en los judíos y gentiles que rechazan a Cristo como su Mesías personal. Primero, como siempre le animo, tenga algo para tomar nota. En primer lugar, son firmes en su pasión religiosa. Regrese al versículo 2 y fíjese allí su convicción sólida. Dice, tienen celo de Dios. Defienden al Dios de Moisés, de Abraham, Isaac y Jacob. Uno tiene que tener en cuenta que tener celo de Dios es un atributo maravilloso para cualquiera. ¿No podríamos ser más celosos para Dios? Nos podemos preguntar. La palabra griega celos significa compromiso apasionado, entusiasta. La palabra se usaba para referirse a un grupo de judíos fanáticos que creían que la única manera de lidiar con los romanos era degollándolos. Ellos pasaron a ser conocidos como los celotes con Z. Eran celosos por Dios, por la ley y por su país y por su pueblo, al punto que estaban dispuestos a dar sus vidas. Sin embargo, ellos transformaron a Dios en alguien que no era. Transformaron la ley en algo que no se suponía que debía ser. Le agregaron reglas tras reglas, tradición tras tradición, hicieron de una ley una carga tan pesada que nadie podía cumplirla. Pablo dijo que el propósito de la ley era el de enseñarle a la humanidad que son pecadores y necesitan salvación. Él escribe en Gálatas capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Quién sabe cuán celosos eran por creer que guardar la ley les daría la vida eterna? ¿Quién sabe esto? Barclay nos cuenta acerca de un suceso del sacerdote judío llamado Eleazar. Eleazar fue traído ante Antíoco Epífanes, quien quería deshacerse del judaísmo para siempre. Este Hitler del siglo II odiaba a los judíos y quería exterminarlos. Él puso una estatua de Zeus en el templo y prohibió toda adoración a Jehová. Cuando Eleazar, el sacerdote, fue traído a la presencia de Antíoco, se le exigió que comiera un bocado de cerdo, algo estrictamente prohibido por el Antiguo Testamento. El sacerdote se rehusó y dijo, aunque me arranque los ojos, nosotros, que vivimos bajo la ley divina, preferimos morir antes que quebrantarla. Luego dijo que si lo mataban, sus padres lo recibirían santo y puro. Él fue azotado y golpeado brutalmente hasta caer al suelo, donde los soldados lo patearon. Sus últimas palabras fueron, voy a morir por la ley. Qué celo, ¿no? Si usted estaba prestando atención, habrá percibido que Eleazar dijo que al no quebrantar la ley, él creía que sería recibido en el cielo como un individuo puro y santo. Ellos tenían un gran celo, pero por algo equivocado. Ellos fueron a toda velocidad por la autopista de la región, pero a toda velocidad en el sentido contrario. Esa es la próxima declaración de Pablo al hablar del celo del incrédulo. No solo hay muchos incrédulos firmes en su pasión religiosa, sino que él también nos da una segunda característica. En segundo lugar, no se los puede instruir en cuanto a su posición espiritual. Mire conmigo nuevamente Romanos 10, versículos 2 y 3. Dice la Biblia, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, dice la Biblia. En otras palabras, tenían celo por su verdad, pero ignoraban la verdad de Dios. ¿Significa esto que los judíos no sabían mucho de Dios y de su ley? Nos podemos preguntar. Oh, no. Ellos sabían acerca de Dios y sabían mucho en cuanto a la ley. Los escribas interpretaban, desarrollaban y exponían sobre la ley. Eran eruditos brillantes y la sinagoga era un centro de educación. Escuche esto. Un autor escribió que estos escribas recibían títulos prestigiosos como rabí o maestros.
siempre se sentaban en lugares de honor en los banquetes y en las fiestas religiosas. En la sinagoga se sentaban junto a los papiros con la ley de Moisés, dando así el mensaje que ellos eran los únicos que podían interpretarla. La gente dependía de estos líderes para conocer de Dios y de su palabra. Hasta sus sepulcros eran venerados de manera supersticiosa. Esto es lo que dice un autor. Aún así, fue a estos líderes que Jesús pronunció sus palabras de condenación. El castigo a estos expertos de la ley, tal como leemos en Lucas 11:52, donde dice así: «¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia!». A otro grupo de líderes, él les dijo en Mateo 22:29, «Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios». Con todo el esfuerzo, instrucción y aprendizaje, eran ignorantes de la palabra de Dios porque no creían en el Dios hombre, en Jesucristo. Pablo escribió en Romanos 10:2, «Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia». La palabra que él utilizó para ciencia no es la palabra griega que se utiliza para inteligencia, sino que él emplea la palabra epignosis, que significa reconocimiento, percepción espiritual o entendimiento, y se podría traducir verdadero conocimiento. Pablo hace referencia a este tema al escribir lo siguiente acerca del incrédulo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 7. Dice: «Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad». Ellos habían memorizado las reglas, pero no tenían relación con Dios por medio de Jesucristo. Habían escogido palabras por sobre una comunión, obras por sobre integridad y religión por sobre cristianismo auténtico. Jesucristo dijo, tal como lo leemos en Juan 8, versículos 31 y 32, «Si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». ¿Sabe cuál es la responsabilidad de la Iglesia? Enseñar la verdad de la palabra de Dios. Y Jesús dijo que la verdad de su palabra haría libre a la gente. Los religiosos y eruditos judíos no recibirían las enseñanzas y quedarían atados a sus propias tradiciones y reglas. Iban a toda velocidad en el sentido equivocado. Hace poco estaba en un negocio y un joven vendedor me estaba ayudando a escoger una impresora de escritorio. Como yo era el único cliente y el vendedor se tomó su tiempo, aproveché para preguntarle si le daban los fines de semana libres para poder ir a la iglesia. Él me dijo, «No me gusta la religión organizada». Yo le dije, «A mí tampoco». Él me respondió, «Sí, tengo diferencias filosóficas con la religión organizada». Yo le dije, «Bueno, ¿qué es lo que usted cree?». Con toda la convicción del mundo me dijo, «Es complicado explicarlo, pero he desarrollado mi propia religión». A sabiendas o no, él parecía creer que los pensamientos organizados de su propia opinión filosófica, que de hecho era su propia religión. Él estaba seguro, comprometido, iba a alta velocidad, pero ¿sabe qué? En el camino equivocado. Dios dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Hace unos días recibí una nota muy diferente a esa historia de incredulidad que les acabo de contar. Era una nota de una joven con la cual compartí el Evangelio, pero no aceptó a Cristo. La dejé con el desafío de leer la palabra de Dios. Creo que la promesa de David en el Salmo 119-130 que dice, «La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples». Creo en esa promesa. Y un par de semanas después de esa conversación que tuvimos, ella me escribió una nota muy amable que decía, entre otras cosas, algo que se aplica a lo que Pablo está diciendo en el pasaje que estamos estudiando. Ella escribió, «Yo siempre pensé que la mejor manera de encontrar una solución era acudir a los libros, el estar preparada y el saber mucho acerca de muchos temas, y ahora me siento bien al haber podido ver las evidencias». Pero adivine qué,
La mayor fuente de conocimiento y evidencias estaba enfrente mío, a través de las Escrituras. ¡Cuán equivocada que estaba! Y quería decirle que he aceptado el regalo de la salvación de parte de Dios. Qué hermoso testimonio de esta joven. Esto no es gnosis o la evidencia, sino epignosis, o sea, el entendimiento de la verdad al pasar a conocer al Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Pablo está agonizando por sus compatriotas mientras éstos están ciegos con su pasión religiosa y toscos en cuanto a su posición espiritual. Pero en tercer lugar, ellos estaban inhibidos de su capacidad espiritual. Fíjese más adelante en el versículo 3 de Romanos 10, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, la justicia propia. En eso estaban ellos empeñados. Ellos rehúsaban reconocer su pecado, rehúsaban admitir que necesitaban salvación, rehúsan aceptar a un Dios que podría juzgar y condenar a los pecadores. Entonces, se quedan sin nada que creer sino en ellos mismos. Ellos buscan establecer su propia justicia. El presente de este verbo establecer enfatiza el hecho de que están continuamente buscando manera de establecer como un pueblo santo. Mateo capítulo 6 cataloga el comportamiento que ellos tenían en público. Oraban en público para que los hombres los vieran, no se bañaban ni lavaban sus rostros al estar en ayuno, para que la gente los viera así de esa manera demacrados y los admiraran como hombres santos. Daban dinero de la manera más ostentosa para que la gente los viera y se impresionara de la piedad que éstos mostraban. Jesucristo dijo en los versículos 1 al 5 de Mateo capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. ¡Qué pasaje! Ellos buscaban establecer su propia justicia. La palabra griega traducida como establecer en Romanos 10:3 es procurando establecer su propia justicia. Es una palabra que en los días de Pablo se refería al construir un monumento, un templo o santuario, no para la gloria de Dios, sino de ellos mismos. He visto varias ilustraciones de esto en Europa. Al entrar en catedrales, he visto santuarios y mausoleos muy elaborados. En una oportunidad visité el cementerio interno más grande de todos. Está dentro de la abadía de Winchester, en Inglaterra. Caminé por sus pasillos y corredores dentro de esa inmensa basílica, en la cual había nombres grabados en las piedras, nombres de personas que yacían allí mismo, debajo de nuestros pies. Habían tantos hombres y mujeres nobles, reyes y reinas enterrados allí. Algunos tenían grandes mausoleos, estatuas que los mostraban en oración. Y si sabe algo de la historia de la Iglesia, sabrá que la mayoría de ellos eran enemigos de la Iglesia y del Evangelio de Cristo, y que muchos de ellos perseguían a los creyentes. El rechazo que tenían contra las verdades bíblicas no importó. Solo asegúrense de enterrarme en la iglesia, decían. Qué ironía que fue caminar por allí y ver alguna piedra que dijera Charles Darwin. Imagínese gastar toda su vida e intelecto argumentando en contra de lo que dice la Biblia en cuanto a la creación y después su familia, por lo que me dijeron, pagó una gran suma de dinero para tener la tumba dentro de una iglesia que supuestamente acepta la existencia de Dios el Creador. No importa, pero asegúrese que mis huesos queden en una catedral. Eso estaban pensando. Hermosas estatuas, increíbles catedrales, seguramente es la puerta al cielo, habrán dicho. Permítame decirle acerca del sepulcro del cual jamás me olvidaré. Se trata del de Juan Knox. Su tumba está fuera de la iglesia en la cual él predicó la verdad. Si bien allí cerca estaba la reina María,
la sangrienta que odiaba su evangelio. Él fue responsable por la reforma en Escocia y fue utilizado increíblemente por Dios para guiar a miles a la verdad de Cristo. Si usted camina por detrás de la catedral de Saint James, donde él fue pastor, encontrará su tumba. No obstante, es fácil no verla. Esto se debe a que está debajo del asfalto del estacionamiento. Lo único que marca este lugar es un cuadrado pintado con pintura amarilla y en el espacio el número 23. Cuando fui a buscarlo, había un auto estacionado allí. No había ninguna estatua, ningún mausoleo, ningún monumento como los demás, ni siquiera una cruz marcando el lugar. Solo había un poco de pintura amarilla en el espacio número 23. Mientras personas como Charles Darwin estaban enterradas en la abadía, a Knox no le importa. Muchos otros han tratado de establecer su justicia en la tierra. Él estableció su justicia en Cristo. Juan Knox está en el maravilloso y sublime cielo en este momento. Los incrédulos están firmes en su pasión religiosa, lo cual está fuera de la obra de redención e iluminación de Cristo. No están dispuestos a aprender en cuanto a su posición espiritual y son candidatos en cuanto a su capacidad espiritual. ¿Sabe una cosa? También, en cuarto lugar, una característica más de los incrédulos es que no ceden su orgullo espiritual. Fíjese nuevamente en el versículo 3 y allí leemos: no se han sujetado a la justicia de Dios. Literalmente, no están dispuestos a ponerse a sí mismos bajo las órdenes de Dios, a entregarse a sí mismos a la justicia de Dios. Sanford Mills, un judío que se convirtió a Cristo, escribió lo siguiente: Israel quiere ser el capitán de su alma, el amo y señor de su barco, pero Israel perdió la línea y la brújula. ¿Qué lo va a salvar de hundirse en el abismo del infierno? La respuesta no es más velocidad. La respuesta no es más viento en sus velas, mejores marineros o una mejor embarcación. Nada de eso importa. Si usted se dirige hacia la caída de las cataratas del Niágara, la solución es humillante, pero mucho más simple. Está mejor expresada en la nota que les leí hace unos momentos cuando esa joven decía: estaba equivocada. No se trataba de encontrar mi propia solución o sentirme bien acerca de algunas certezas. Yo simplemente he aceptado humildemente el regalo de la salvación que solo proviene de Dios. Esa es la solución. Si usted va a toda marcha en la dirección equivocada, pare, por favor. Cuanto más lejos vaya de ese camino, más lejos estará de su hogar. Quizás hoy sea el día en que usted deba con toda humildad aceptar el regalo de salvación que proviene solo de Dios. Ore. Allí donde se encuentra, ore a Dios, pídale perdón por sus pecados y acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Que así sea. Amén.